Vale, buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya con la sesión 3. Acordaros, aquellos que no lo hayáis hecho, de instalaros el RStudio e ir haciendo algunas pruebas, ¿vale? Con los ejemplos tanto de los que hemos visto en las sesiones como los que hay en el manual, en la carpeta de apuntes extra de estadística con R. ¿Vale? ¿Por qué es importante? Porque necesito saber un poco que vais pillando lo básico, ¿vale? Ya que pensar que las prácticas se van a hacer con R, ¿vale? Entonces es importante que consigáis un poco ir rompiendo mano y aquellos que tengáis problemas que os pongáis en contacto conmigo, ¿vale? Entonces, el otro día ya empezamos con la sesión 3. Entonces vamos a ir retomando un poco aquí por donde lo dejamos el otro día. Aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Para que veáis un poco de introducción, ¿vale? Y entonces nos quedamos un poco por esta diapositiva, ¿vale? Entonces estuvimos comentando la importancia de, ¿cómo se llama? De cómo cogemos la muestra. ¿Por qué? Porque decía yo, y lo ponía entre comillas, que es una forma de manipular las estadísticas. ¿Por qué? Porque aunque no estamos modificando los datos ni los resultados, la forma de cogerlos, los datos que hemos utilizado para hacer el análisis son sesgados, no representan la realidad. ¿Y por qué es necesario tomar una muestra de la población? ¿Por qué pensáis que es necesario y no cogemos toda la población? ¿Vale? Pues porque muchas veces la población es tan grande que por falta de medios, que pueden ser económicos, de tiempo o de personal, ¿vale? Es inviable medir a toda la población. Entonces, la idea es coger una muestra representativa, ¿vale? Si yo tengo la población pequeña y la voy a observar toda, se llama censo. A veces no es pequeña, pero por ejemplo el censo de población, que se hace a veces una vez cada 10 años, ¿vale? Pensar que se hace tan poco por eso, por la falta de recursos, ¿vale? Pero en general, si toda nuestra muestra es la población, es un censo, ¿vale? Lo que hemos dicho, que a veces estudiar a toda la población no es viable por tiempo y recursos humanos o financieros, y entonces a veces también el censo es impracticable. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente, como estamos en constante cambio, realmente cuando yo cojo a una muestra concreta no va a representar realmente al 100% a la población, ¿vale? Entonces, ¿cómo llamamos a ese proceso de seleccionar la muestra? Pues muestreo, ¿vale? Entonces, generalmente tenemos esa selección de personas, de individuos de la muestra, ¿vale? No son personas necesariamente, individuos de la muestra, ¿vale? Que llamamos unidades, y luego anotamos las variables que queramos medir. Claro, depende de cómo hagamos ese muestreo, lo podemos clasificar en dos tipos, aleatorio o probabilístico, o no aleatorio, que también lo llamamos no probabilístico. Es decir, yo generalmente, ¿qué voy a querer? Que el muestreo sea aleatorio, ¿vale? Que represente la realidad. Pero a veces, por lo que sea, yo necesito seleccionar unas personas concretas, unos individuos de la población concretos, y eso es lo que hago, ¿vale? Claro, estos son grandes categorías, las dos categorías principales. Y a su vez, dependiendo de diferentes factores, diferentes formas de realizarlo, tendremos diferentes tipos de muestreo. ¿Vale? Entonces, dentro de los probabilistas tenemos todos estos. Y dentro de los
no probabilistas, estos. Vale. Entonces, generalmente, ¿cuál nos gusta? ¿Cuál pensamos que es el mejor? El muestreo aleatorio, el probabilista. ¿Vale? Generalmente podréis ver en muchos sitios la abreviación MAS, M-A-S, de muestreo aleatorio simple. ¿Vale? Ese es el más típico de ir cogiendo individuos al azar. A veces podemos tener muestreos, ¿vale? Como lo que os comentaba del CIS, ¿vale? Que lo que hacemos es, por ejemplo, yo puedo dividirlo de diferentes formas. Por ejemplo, por grupo de edad. Pero por grupo de edad puedo coger el mismo número de personas en cada grupo, ¿vale? O puedo coger un porcentaje concreto que represente la realidad. Es decir, si yo tengo que el grupo de edad de 18 a 35 representa un 40% de la población, ¿vale? De 35 a 50, un 15, ¿vale? ¿Me entendéis? Pues yo voy a coger la muestra, que el 40% de la muestra sea el primer grupo, el 15 el segundo y así sucesivamente. Es decir, que la proporción de la población se dé en la muestra. ¿Vale? Entonces, hay muchas formas de hacerlo. ¿Vale? Entonces, para que veáis un poco diferentes variables. ¿Vale? Por ejemplo, muestreos no aleatorios o no probabilistas, yo voy cogiendo, por ejemplo, casos consecutivos, cosas, ¿vale? Pero más que nada lo que os interesa es saber un poco, sobre todo los probabilistas y un poco, al menos, qué tipo hay de no aleatorio. ¿Vale? Entonces, ¿qué errores podemos cometer en el muestreo? Esta falta de aleatoriedad que os he dicho, ¿vale? Entonces, sobre todo eso es cuando tratamos con un muestra aleatoria simple, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que estoy repitiendo con todo, ¿vale? Que no es representativa la muestra respecto a la población, ¿vale? El ejemplo que ponía de quiero saber el sueldo de los españoles y me voy a un barrio rico o un barrio obrero. Pues eso no es representativo de la población, ¿vale? Entonces, si yo tampoco concreto qué población estoy midiendo, por ejemplo, el peso de, yo qué sé, de cachorros de un mes de edad, ¿vale? Pues yo mi muestra tienen que ser cachorros de un mes de edad, no puede ser cualquier cachorro, ¿vale? Tienen que tener un mes de edad, ¿vale? Entonces, si yo no determino la población, pues es difícil determinar la muestra, ¿vale? Y claro, yo tengo cierta variabilidad que es inherente, ¿vale? A los individuos de la muestra, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que identificar cuando hacemos los estudios es si esa aleatoriedad es debida a cómo yo cojo la muestra o o es propia de la población. ¿Vale? Es lo importante. ¿Vale? Vale. Entonces, continuamos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es importante a tener en cuenta? Es importante el tamaño muestra. ¿Vale? Claro, siempre pensamos contra más grande, mejor. Pero ¿qué ocurre? Que, como siempre, el dinero y el tiempo y los recursos son limitados. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Calcular el tamaño muestral necesario para que, ¿cómo se llama? Para que los resultados que obtengamos sean significativos. ¿Vale? Entonces llega un punto que ya por mucha muestra que coja no va a mejorar. ¿Vale? Entonces,
nosotros necesitamos definir el margen de error o que queremos cometer, ¿vale? Entonces ese es el error máximo que estamos dispuestos a tolerar. Y entonces la muestra, para que sea representativa, depende de varios factores. Ahora veremos la formulita y lo veremos. Pero entre ellos es el tamaño de la población, el margen de error que queremos cometer, ¿vale? Y la probabilidad del suceso en sí, ¿vale? Entonces, fijaros que llega un momento que cuando yo tengo un tamaño poblacional grande, al final tampoco hay mucha diferencia en el tamaño muestral, ¿vale? Entonces continuamos. Entonces aquí tenemos la formulita, ¿vale? Hay programas que se dedican a utilizar, a hacer eso solamente, ¿vale? Se dedican a calcular el tamaño muestral o en base al tamaño muestral calcular los errores, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión, ¿vale? Que no hay mucha diferencia. Vale, entonces, continuamos. Fijaros, aquí es el tamaño poblacional, aquí la probabilidad del suceso, ¿vale? Aquí está todo explicado, todos los parámetros, ¿vale? Y el error que queremos cometer, ¿vale? En general, ¿qué alfa solemos usar? ¿Os suena lo del alfa? Giovanna, ¿te suena? Vale. El alfa, ¿vale? Es el nivel de significación, ¿vale? Es el error de tipo 1, ahora lo veremos, ¿vale? Pero básicamente yo la confianza que voy a usar es 1 menos alfa. Entonces, yo el alfa contra más pequeño, mayor va a ser la confianza de los resultados, ¿vale? Entonces, esa es la importancia. Vale. Entonces ahora veremos. Fijaros que esto es lo que os decía. Llega un momento que aunque la población sea muy grande, el tamaño de la muestra no cambia, ¿vale? Es prácticamente similar. Obviamente el porcentaje respecto el universo sí que cambia, pero el tamaño muestral llega a un punto que ya no cambia. Vale. Entonces, ¿qué entendemos, ¿vale? Por un estadístico? Un estadístico es una medida que nosotros tomamos de la muestra o de la población, vale, tengo que cambiar, vale, para, ¿cómo se llama? Perdón, para resumir los datos. Los estadísticos son la media, mediana, varianza, todos estos, ¿vale? Entonces, aquí no está bien puesto, ¿vale? Aquí faltan los sumatorios, ¿vale? Y ya está. Entonces, importante. Esta a mí me gusta mucho marcarla como importante. Y aunque aquí pone P, a mí me gusta más P. ¿Vale? Entonces, representamos, importante, con letras griegas a la población y con nuestro alfabeto a la muestra. La media de la población es mu y representamos como X barra la media muestral. ¿Vale? Y en vez de P se utiliza muchas veces pi para las proporciones. Cuando yo le pongo el acento a este circunflejo, el tejadito, eso es una estimación. Entonces, ¿qué hago? Yo quiero saber los valores poblacionales,
¿vale? Y entonces para saber esos parámetros poblacionales, yo voy a hacer una estimación puntual, es decir, le voy a dar un valor a ese parámetro poblacional en base al resultado muestrado, ¿vale? Es decir, un valor que yo creo que es posible para la media poblacional, pues un valor estimado de la media poblacional es la media muestral. Un valor estimado para la varianza poblacional es la varianza muestral. ¿Vale? Entonces, cuando le pongo el gorrito es una estimación, letras griegas representan población y nuestro alfabeto la muestra. ¿Vale? Entonces, de estos dos valores, sigma y S, ¿cuál es la varianza poblacional? ¿El de la izquierda o el de la derecha, Giovanna? Vale, tranquila. Varianza poblacional de esta formulita, ¿cuál es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿La S o el sigma? Y si no lo saben, lo dices, Irene, pues no lo sé. Vale, volvemos. No, ¿vale? Letras griegas, ¿vale? Sigma, nu, mu, lambda, beta, todo eso para la población. Nuestro alfabeto para la muestra. Por tanto, aquí este sigma al cuadrado es varianza poblacional y ese cuadrado varianza muestral. ¿Vale? Y como lleva un gorrito, es estimación. Entonces yo estoy estimando que el valor del parámetro poblacional es el muestral. Estoy estimando que el valor de la varianza poblacional es la varianza muestral. ¿Vale? Entonces, siempre que lo veáis escrito, ¿vale? La letra griega población, nuestras letras muestra, ¿vale? Vale, continuamos. Perfecto. Entonces, aquí tenemos las formulitas, ¿vale? Media aritmética, ¿vale? La media que habéis hecho toda la vida. ¿Cómo calculáis la media de una asignatura? De la asignatura, sumamos las notas, ¿no? De los exámenes y dividimos por el total de exámenes. Ahora ya no va tanto así porque sería una media ponderada, porque cada examen o cada actividad tiene un peso, ¿vale? Pero toda la vida cuando hemos estado en el colegio, en el instituto, lo hacíamos así, ¿vale? Vale, entonces, esta es la media. Entonces, esta de aquí es la esperanza, el valor que yo espero de la media muestral es la media poblacional. ¿Qué ocurre? Fijaros aquí. Esto os lo comenté el otro día, creo. ¿Vale? Esto es varianza muestral. Divido por n-1. Hay que ir con cuidado. Para mí eso es la cuasi varianza. Utilizamos esto porque tiene ciertas propiedades, como que la esperanza de la varianza muestral, si yo divido por n-1, sí que es la varianza poblacional, pero si divido por n, no. ¿Vale? Entonces, esa consistencia es la que a mí me gusta, ¿vale? O sea, la que yo quiero para mi parámetro, ¿vale? Fijaros que aquí la varianza de la población la divide por n. Entonces, en algunos sitios lo que encontramos es la varianza muestral entre n-1, la poblacional entre n. ¿Vale? Realmente yo distingo cuasi varianza y varianza poblacional. ¿Vale? Y ya está. Vale. Aquí hay muchas formas, que esto es lo importante. Fijaros, cuando yo calculo, aquí estoy calculando la esperanza de la media y la varianza de la media, ¿vale? Son formas de calcular
es por propiedades, ¿vale? ¿Yo qué he hecho? Calculo la esperanza de la media, sustituyo cómo calculo la media, que es el sumatorio de los valores partido n, ¿vale? Y hay una propiedad de la esperanza que es, si yo tengo una constante, la puedo sacar fuera multiplicando, puedo sacar los sumatorios y al final mirar lo que me da. Porque esta media es constante, la sumo n veces, ¿vale? Pero esto, tranquilos, no tiene mayor importancia. Solamente es como hacer ciertos cálculos con las propiedades de la esperanza y la varianza. A diferencia de la esperanza, cuando yo saco una constante, sale al cuadrado. Aquí sale normal. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Todo esto, ¿para qué está hecho? Para que sepamos que si yo tengo unos datos que se distribuyen con una media y una varianza, cuando hago la distribución de la media, va a tener la misma media, ¿vale? Pero la varianza es la varianza partido n. Y ya está. ¿Vale? Toda esta es la demostración de que si x se distribuye como una normal, nu sigma cuadrado, la media se distribuye como una normal, nu sigma cuadrado partido n. ¿Vale? Ya está. Y aquí tenemos cómo funciona la varianza muestral. Como es varianza muestral, S. Si fuera poblacional, sigma. ¿Vale? Vale. Para mí. Vale. Estas son las características que os decía que son importantes y por eso una de ellas es la que utilizamos varianza muestral partiendo de n-1. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo es insesgado? ¿Vale? Cuando yo pongo la exclamación es porque esa diapositiva es importante. ¿Vale? Son conceptos importantes. ¿Vale? Entonces, cuando yo saco un número de muestras grande, cuando hago la media de esas muestras, va a coincidir con el verdadero valor del parámetro. ¿Vale? ¿Cuándo es eficiente? Cuando yo hago muchas muestras y esa varianza va a ir tendiendo a 0. ¿Vale? Entonces, o va a hacerse muy pequeña. ¿Vale? Entonces es eficiente si la varianza es pequeña. Y aquí tenemos el concepto de consistente y suficiente. Consistente es lo que yo os decía, que por lo que dividimos por n-1 y no por n. ¿Vale? Porque es que la esperanza de que el valor del estadístico coincida con el valor poblacional. Entonces, cuando yo calculo, igual que me ha pasado cuando he hecho la esperanza de la media, que la varianza no me da la varianza poblacional, ¿vale? Cuando yo calculo la esperanza de una varianza muestral, pero divido por n, no me da la varianza poblacional. En cambio, si hago la esperanza de la cuasivarianza, sí que me da. Es decir, si yo divido por n-1, cuando calculo la esperanza de esto, ¿veis? Me da sigma cuadrado, que es lo que yo quiero. Yo quiero estimar la varianza poblacional con un parámetro, en este caso la cuasivarianza. En cambio, si yo en vez de utilizar la cuasivarianza, utilizo la de dividido por n, cuando calculo la esperanza no me da sigma, ¿vale? Cuadrado me da sigma cuadrado partido n, ¿vale? Por eso utilizamos como aproximación de la varianza poblacional la muestral, pero la muestral le llama la cuasivarianza, ¿vale? Porque es consistente, ¿vale? ¿Y cuándo es suficiente? Cuando no hay ningún otro estadístico que me mejore la estimación que yo voy a dar. Entonces, con los ejemplos de la diana son los mismos, pero como este no se acaba de ver bien, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿por qué son insesgados y eficientes? ¿Vale? Que hemos dicho que era eficiente, que la variabilidad sea pequeña. Insesgado es que se va a aproximar al valor real. Entonces, se acerca a la diana, es insesgado. Hay poca variabilidad, es eficiente. Este se aproxima a la diana,
al centro, pero hay variabilidad, por tanto ineficiente. ¿Qué ocurre? No se aproxima al centro de la diana, sesgado, pero hay poca variabilidad, eficiente. ¿Y qué ocurre aquí? Ni se aproxima al centro y hay variabilidad, por tanto, sesgado y ineficiente. ¿Entendemos con la diana los conceptos de insesgado y eficiente? Sí, no, tal vez. ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Vale. Pues continuamos. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de las distribuciones de los estadísticos. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a hablar con ciertas probabilidades de los estadísticos, porque necesitamos saber cómo de próximo a la realidad o cómo de fiable para asumir que la población se va a comportar así es. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a dar las estimaciones puntuales con intervalos de confianza. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dar un valor concreto de decir, pues la población va a medir tanto. ¿Vale? Imaginar que estamos hablando de la altura media de los españoles. Vale, perfecto, gracias, Gin. Perfecto, gracias. ¿Vale? Si nosotros cogemos una muestra, calculamos la media, ¿vale? Y decimos, la media de los españoles es 1,70. Claro. Si yo cojo otra muestra, me va a dar la misma media. ¿Qué pensáis? Vale, exacto, no van a dar las mismas medias. Entonces, claro, ¿cómo me fío si yo cada vez que coja una muestra voy a obtener un resultado? Por eso aparecen los intervalos de confianza. ¿Qué me dice el intervalo de confianza? La probabilidad con la que el valor poblacional, el parámetro poblacional, se va a encontrar dentro de ese intervalo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo voy a determinarlo con una confianza. ¿Vale? Por ejemplo, normalmente, ¿qué confianza cogemos? El 95%, o el 99% o el 90%. Normalmente, si no me dicen nada, la confianza es del 95% porque utilizo un alfa de 0,05. Ahora veremos qué quiere decir. ¿Vale? Entonces, el alfa es el riesgo de error. O sea, a mí no me dicen nada, yo por defecto cojo alfa 0,05. ¿Puedo coger un alfa cualquiera? Sí. Pero en realidad están prefijados, generalmente se cogen uno de estos tres. ¿Vale? Por defecto. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Pues ocurre una sencilla cosa, que yo quiero siempre que el error sea el mínimo. ¿Vale? Por eso cojo esos valores pequeños y ya está. Vale, al mismo nivel de confianza, ¿vale? Por ejemplo, al 95%, ¿qué consideráis que me da más información? ¿Un intervalo que sea grande o un intervalo que sea más pequeño? Mojaros, que aquí estamos para equivocarnos. Ya os digo que contra más os equivoquéis aquí, mejor lo vais a ir haciendo, porque se os va a quedar grabado, no tengáis miedo. Vale, yo tengo un intervalo de confianza del 95%. ¿Vale? Entonces, ¿qué pensáis que os va a dar más información?
sobre el valor real del parámetro? Un intervalo que sea grande o un intervalo que sea pequeño. Porque pensar que nosotros estamos pensando en, con un 95%, el valor real de la media de la altura de los españoles va a estar ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué me va a dar más información? ¿Un intervalo grande o un intervalo pequeño? ¿Vale? ¿Cómo voy a saber más el valor real de la altura de los españoles? ¿Vale? Sí. ¿Vale? Brian, más o menos. En un intervalo pequeño, no, porque ahora voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo os digo, la media de la clase está entre el 1 y el 10, con un 95% de probabilidad. O la media de la clase está entre 6 y 8. ¿Qué os aclara más de la media de la clase? ¿Vale? ¿Dónde el valor real? ¿Vale? ¿Dónde es el valor real de la media de la clase? ¿Dónde podéis saberlo con mayor precisión? ¿Vale? Pero quería un poco, antes de poner el ejemplo, que vosotros intentaseis saber razonar y aplicar un poco la lógica. ¿Vale? Contra más pequeño, al mismo nivel de confianza, contra más pequeño, más información nos aporta, porque estamos limitando el posible valor de ese parámetro. ¿Vale? Entonces, como lo estamos limitando, nos da más información. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión. ¿Vale? Esa es la cuestión. ¿Vale? Esa es la cuestión, que contra más pequeño estoy limitando los posibles valores más. ¿Queda claro? Vale. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que contra más confianza tenga el intervalo, más grande va a ser. Entonces, un intervalo del 95% generalmente va a ser más pequeño que del 99%. ¿Vale? Hay veces que no, dependiendo de la muestra, o sea, no de los mismos datos, ¿vale? Si yo trabajo con la misma muestra, ¿vale? Si yo trabajo con la misma muestra, siempre contra más confianza, más grande, porque yo necesito tener mayor probabilidad de que ocurra, ¿vale? Ahora bien, a lo mejor estoy trabajando con muestras diferentes y siempre voy a intentar, pues eso, mayor confianza del intervalo y más pequeño dentro de lo que pueda, ¿vale? Pues más o menos la idea, ahora cuando veamos ejercicios y veamos cosas, lo veréis, ¿vale? Entonces, aquí están hablando de qué quiere decir realmente ese nivel de confianza de 1 menos alfa, ¿vale? Que es la probabilidad de contener al valor real del parámetro, ¿vale? Entonces, con un 95%, el valor real del parámetro estará ahí. Hay veces que se utilizan otras definiciones como si yo cojo 100 muestras, el 95% de las veces el valor real de la población va a estar ahí dentro. ¿Vale? Entonces hay diferentes definiciones, pero más o menos te puede servir cualquiera de las dos. Pero entonces, cuando hablamos de contrastes de hipótesis, ¿vale? Tenemos hipótesis nula y alternativa. ¿Qué consideramos hipótesis nula? Lo que sabemos por defecto, ¿vale? Y la hipótesis alternativa es lo que yo quiero probar, ¿vale? Entonces, es lo que asumimos. O sea, por defecto asumimos que
yo qué sé, que la altura media de los españoles, porque se han hecho otros estudios, es 1,80, pero yo creo que, o 1,75, voy a poner 1,75, pero yo creo que estas generaciones son más altas y creo que la altura es superior a 1,75. Lo que sabemos o damos como cierto en la hipótesis nula, ¿vale? Que sería que la altura media es 1,75 y la alternativa sería que es mayor a 1,75. ¿Vale? Porque es lo que yo quiero probar. ¿Vale? Entonces, esto es como los juicios. Si no tengo pruebas, es inocente hasta que se muestre lo contrario. Entonces, se cumple la hipótesis nula a no ser que yo tenga pruebas suficientes para rechazarla. ¿Vale? Esa es la idea. No voy a decir aceptar la hipótesis nula, no voy a decir aceptar la alternativa, voy a decir que tengo evidencia estadística suficiente para rechazar la nula o no la tengo. ¿Por qué? Porque yo puedo repetir el experimento, ¿vale? Yo tengo la muestra y planteo otro contraste de hipótesis, ¿vale? Y llegar a otra conclusión. Entonces, no puedo decir aceptar, porque no puedo decir que con los mismos datos una cosa es cierta y es falsa, ¿vale? Porque he probado otra cosa. Entonces, siempre voy a decir rechazar hipótesis nula, que tenemos evidencia estadística suficiente para rechazar la nula o que no. ¿Vale? Entonces, esa es la idea. Entonces, lo que yo quiero probar es la alternativa o es la nula. Chicos. ¿Seguro? Sí, vale, perfecto. Entonces, es lo que yo sé por defecto, porque se han hecho otros experimentos, porque es ampliamente sabido y demás, la nula. Lo que yo quiero probar, la alternativa. ¿Vale? Siempre. Y por favor, lo vais a ver escritos en muchos sitios, incluso probablemente en estos apuntes, lo de aceptar. Pero no decimos aceptar. Decimos que tenemos evidencia estadística suficiente para rechazar la nula o que no la tenemos. ¿Vale? Ya os he explicado, ¿vale? Que es importante, porque con los mismos datos podemos plantear diferentes contrastes de hipótesis y en uno rechaza la nula y en otro no. Y claro, ¿cuál es cierta? ¿Vale? Porque son contrastes diferentes y no puede ser verdad y falso a la vez. Entonces hay que ir con cuidado. ¿Vale? Entonces, fijaros, yo quiero comprobar ciertas afirmaciones sobre los parámetros, que la altura media sea superior a unos 75, yo qué sé, que un fármaco haga efecto en tanto tiempo, ¿vale? Y entonces siempre tenemos hipótesis nula y alternativa. Vale, fijaros que escriben hipótesis nula H sub 0 y alternativa H sub 1. Podéis ver que la nula es H sub 0 o H sub O y la alternativa puede ser H sub 1 o H sub A, la alternativa. También hay casos raros, pero eso ya casi hace yo mucho tiempo que no lo veo, que representan H1 y H2. ¿Vale? Pero más o menos la idea es esa. ¿Vale? H sub 0 la nula, H sub A o H sub 1 la alternativa. ¿Vale? ¿Queda claro cómo definimos cada hipótesis? Perfecto. Vale. Lo que hemos dicho, si no tengo pruebas suficientes, ¿con qué me voy a quedar? ¿Con la nula o con la alternativa? Perfecto. Perfecto, vamos súper bien. ¿Vale? Fijaros lo que he dicho. La alternativa es lo que quiero probar o establecer y va a ser para contradecir la nula. ¿Vale? Vale. Claro, yo lo que quiero ver es si puedo rechazar o no la hipótesis nula en base a una muestra. ¿Vale? Claro,
es lo que estoy diciendo, fijaros. Si no puedo rechazar la nula con una muestra, es porque no tenemos evidencia suficiente para conseguir ese rechazo. ¿Vale? Lo que hemos dicho, consideramos como cierta la hipótesis nula hasta que se demuestre lo contrario. ¿Vale? Entonces, esto es un poco la frasecita que yo siempre digo. Y os lo he dicho, tenemos evidencia estadística suficiente para rechazar hipótesis nula o no la tenemos. ¿Vale? Vale. Fijaros, veis que aquí pones acepta, ¿vale? Porque a veces es más sencillo y lo vais a ver escrito. A mí no me gusta, ¿vale? Y yo sí, en principio no me tenéis que entregar nada con contrastes de hipótesis, pero si me tenéis que entregar algo donde tenéis que hacer un contraste de hipótesis, yo no quiero ver aceptar. Es, ¿tenemos evidencia estadística suficiente para rechazar la nula o no la tenemos? ¿Vale? Entonces, fijaros que aquí tenemos el alfa y el beta. ¿Vale? Alfa, error de tipo 1 y el beta, ¿vale? Esto no es una Q, realmente debería ser una beta, ¿vale? Es el error de tipo 2. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Que yo rechazo la hipótesis nula cuando es cierta, es el error de tipo 1, alfa, por eso quiero que sea lo más pequeño posible. Y aquí estamos aceptando la nula cuando es falsa, ¿vale? Es el error de tipo 2, que también quiero que sea lo más pequeño posible. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo disminuyo un error, aumenta el otro. ¿Vale? No puedo decir, pues que sean 0,05 los dos, que sean 0 los dos. No, no puedo conseguir eso. Entonces se llega a un equilibrio y por eso hay valores predeterminados y generalmente se coge, ¿vale? Un alfa de 0,05 y un beta de 0,2, ¿vale? Para hacer una potencia que este 1 menos beta, esto debería ser beta, ¿vale? Ese 1 menos beta es lo que llamamos potencia o poder de contraste y queremos que sea lo más alto posible. Y el nivel de confianza también. Pero ya hemos dicho que más o menos se elige un alfa de 0,05 y un beta de 0,2. ¿Vale? Con ese equilibrio conseguimos un buen contraste de hipótesis. ¿Vale? Ya os digo que cuando aumenta uno disminuye el otro y viceversa. Por eso elegimos los valores que elegimos. Vale. Vale. ¿Qué me hace la bondad de ajuste? Nos dice cómo de bueno un modelo es respecto a la muestra. ¿Vale? Entonces, lo que hace es decirnos qué diferencias hay entre el valor observado y el valor real. ¿Vale? Perdón, el observado y el esperado. El observado, el valor real y el valor esperado. ¿Vale? Claro, cuando yo no sé realmente el tipo de distribución que tienen mis datos, ¿vale? Es interesante utilizar la bondad de ajuste. ¿Vale? Entonces, ya hemos dicho que es lo bueno, cómo de bien se ajusta un modelo a los datos, ¿vale? Esto es lo mismo de antes, ¿vale? Y ya está. Entonces, fijaros, no hace falta más de bondad de ajuste, sino un poco la idea, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los observados, aquí los esperados en azulito, y más o menos sí que parece que se ajuste bien, ¿vale? Vale. La prueba de chi cuadrado, a mí no me gusta un poco así como está, pero bueno, realmente la prueba de chi cuadrado la utilizamos cuando trabajamos con tablas de contingencia. ¿Qué quiere decir? Cuando trabajamos con variables categóricas de la típica de chico, chica, inglés y francés, ¿no? Que tenemos cuántos chicos estudian cada idioma, cuántas chicas en total, para ver si hay diferencias entre el género y el idioma que estudian, hacemos contrastes de chi cuadrado, ¿vale?
Entonces, hay algún ejemplo subido al aula, ya lo veremos en su momento, ¿vale? Pero lo que quiero es que os quedéis un poco con la idea. Sé que hay mucha información en lo que estoy dando hoy, ¿vale? Pero son pinceladas para tener un poco idea del funcionamiento, ¿vale? Vale. Tranquilos, ya entraremos en esto, ¿vale? Vale. Vale. Hay ciertas propiedades que tiene que cumplir un contraste de chi cuadrado para decir que es aceptable, sobre todo que la frecuencia esperada en ninguna de las clases sea menor que 5, ¿vale? Lo tenemos así, ¿vale? Entonces, no os preocupéis por esto, sé que hay mucha teoría, sé que hay mucha cosa que me pasa un poco por encima, porque prefiero ver ciertos conceptos y luego ya veremos un ejemplo y os aclararé. O sea, será más sencillo para vosotros entenderlo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer ahora ver distribuciones de probabilidad y en el aula tenéis un PDF con más distribuciones de probabilidad. Entonces, ¿de qué va a depender las distribuciones de probabilidad? De si la variable es discreta o es continua. Entonces, cuando yo tengo un tipo de variable discreto, podrá ser una de las distribuciones que veremos ahora, y si es continua, serán de otras. Tenéis que saber diferenciar qué distribuciones son continuas y cuáles son discretas. ¿Vale? Entonces, la función de probabilidad es la que me dice para cada valor qué probabilidad tiene de suceder. Vale, ¿qué sabemos de probabilidad? ¿Entre qué valores se mueve la probabilidad? ¿Alguien lo sabe? Y si no lo saben, me decís que no y ya está. Perfecto, entre 0 y 1. Muy bien. ¿Vale? Entonces, el valor de un suceso, de un elemento, de lo que queramos estudiar, es la función de probabilidad. Y la función de distribución es la probabilidad acumulada. ¿Vale? Hasta ese punto. ¿Vale? Entonces, fijaros, aquí tenemos binomial. ¿Vale? La binomial es un caso discreto. ¿Vale? Entonces, fijaros aquí la probabilidad de cada valor, cómo se va comportando, y esta es la acumulada. ¿Vale? La binomial es sucesos independientes, ¿vale? Y, por ejemplo, podemos ver la probabilidad de que en n lanzamientos salgan tantas caras, ¿vale? Por ejemplo, la probabilidad de que en 10 lanzamientos salgan 5 caras, ¿vale? La probabilidad de que en n lanzamientos, con la probabilidad de salir cara, que es 0,5, eso sería una binomial, ¿vale? Y luego la probabilidad, pues ahora encontraremos, ¿vale? Entonces, fijaros. Entonces, cuando yo quiero mirar el éxito esperado, a arrojar, o sea, tiramos una moneda n veces y que salga tantas veces cara o cruz, ¿vale? Que tiramos un dado y que salga tantas veces un número, ¿vale? Entonces yo tengo un suceso que voy a considerar éxito, ¿vale? Que puede ser que salga cara, que salga cruz, que salga un número par en un dado, que salga el 2, que salga el 6, lo que yo quiera, en n intentos, ¿vale? Eso es una binomial, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un caso discreto, no puede ocurrir 1,2 veces, ¿vale? De los n intentos van a ocurrir cierta cantidad mi éxito, con una probabilidad concreta del éxito, ¿vale? Vale, entonces, continuamos. Entonces, ¿vale? Al final, ¿vale? Voy un poco aleatorio, pero bueno. Hay un teorema, que es el teorema central del límite, que me dice que cualquier distribución, ¿vale? Cuando la n es suficientemente grande,
al final se acaba comportando como una normal. Ahora veremos qué es una normal. ¿Os suena lo que es una distribución normal? Vale. Vale, y el resto, bueno. La cuestión, sí, la gaussiana, exacto. La que tiene una forma de campanita, que dice que los datos que están en torno a la media y que los datos de los extremos es diferente. ¿Vale? Es poco probable, mejor dicho. Por ejemplo, las variables biológicas, ¿vale? Luego vamos a entrar en mayor profundidad en todas las distribuciones, pero esto es un poco para que os suenen cosas, ¿vale? Las variables biológicas como el peso, la altura, la presión arterial, ¿vale? El nivel de azúcar, todas estas variables son variables normales. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente se encuentra dentro de un rango de altura. Es muy raro la gente muy alta o muy bajita. La mayoría de gente se encuentra en torno a unos niveles de presión arterial. Es muy raro los extremos, ¿vale? Entonces, esa es la idea. ¿Vale? Vale. Entonces, aquí tenemos una función de densidad de probabilidad, ¿vale? Porque es la acumulada, la probabilidad entre A y B, ¿vale? Y lo que hacemos, ¿vale? Igual os busco alguna diapositiva que esté todo esto mejor, ¿vale? No me acaba de gustar mucho cómo está. Vale, cuando yo utilizo, hay que ir con cuidado y hago el comentario. Vale, cuando yo estoy trabajando con variables discretas, yo calculo la probabilidad de cada punto, perfecto, de cada valor, no hay problema. Pero cuando calculo acumulada, es decir, que sea menor que 2, ¿vale? Para calcular las discretas, yo sumo, ¿vale? Pues si es menor que 2, pues el 0 y el 1, ¿vale? Entonces, yo sumo para calcular la probabilidad acumulada, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay que saber muy bien, ¿vale? Si es menor o menor igual, porque no es lo mismo menor que 2 que menor o igual que 2, ¿vale? Porque si es menor o igual que 2, yo tengo que sumar esta y esta. En cambio, si es menor que 2, solamente el 0 y el 1, ¿vale? Entonces, por eso es importante en las discretas definir muy bien cuál es la probabilidad que yo quiero calcular. Probabilidad de que x sea menor que 2. Probabilidad que x sea menor o igual que 2. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. En cambio, cuando yo estoy con variables continuas, para calcular la probabilidad acumulada, ¿qué quiero calcular? El área bajo la curva, esto. ¿Vale? ¿Cómo calculamos las áreas bajo de las curvas? Con integrales. ¿Vale? Y la integral en un punto, ¿vale? Es el área de un punto. ¿Sabemos cuál es el área de un punto? ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale. Si pensamos en un círculo o un algo, sí que sabemos calcular su área. ¿Vale? Pero un punto tiene dimensión, ¿vale? No, ¿verdad? No tiene dimensión. El área de un punto vale 0. ¿Vale? Que es lo que pone aquí. El área de un punto vale 0. Por eso, cuando yo calculo la probabilidad acumulada en una continua, estoy calculando la integral de la función, ¿vale? De probabilidad entre los valores A y B. Pero me da lo mismo que sea menor o igual que menor estricto. ¿Por qué? Porque realmente el área en un punto es 0. Entonces no me va a influir o sea, todo esto para qué vengo a decirlo. Porque en una continua, esta probabilidad es la misma que la de A menor que X, menor que B,
o la probabilidad de A menor o igual que X menor que B. O sea, todas las combinaciones de este intervalo cogiendo y sin coger los extremos. Es la misma probabilidad. Pero si estamos en discretas, como yo estoy sumando, sí que me afecta que sea menor o menor o igual. ¿Vale? ¿Vale? ¿Queda claro? Perfecto. ¿Vale? Entonces, la acumulada con la discreta es la suma, con la continua una integral. Ahora bien, nosotros sabemos ciertas distribuciones para no tener que hacer los cálculos. Y entonces de esas distribuciones tenemos formulitas para no tener que calcular integrales ni para tener que sumar tanto. ¿Vale? ¿Queda claro? Que yo si no sé la distribución exacta lo puedo calcular así, pero tengo valores. ¿Vale? Fijaros cómo va cambiando esto. ¿Vale? Esto es lo que hablábamos de la normal. La normal tiene esta formita. La mayoría de puntos está dentro de un rango de valores y los valores extremos son muy raros, poco frecuentes. ¿Vale? ¿Sí, no, tal vez? Perfecto. Vale. Entonces esta es la distribución normal. Esta es su función. ¿Vale? Fijaros. Entonces, la distribución normal está centrada en la media y la separación es la desviación típica. ¿Esta desviación cuál es? ¿La muestral o la poblacional? ¿Por qué? Por la letra griega. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ya está. ¿Vale? Entonces, ya sabemos que las variables, yo le llamo variables biológicas, ¿vale? Se distribuyen como de forma normal, ¿vale? Solo tenemos que saber. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo aquí una normal centrada de media 40 y desviación típica 4,9. ¿Vale? Entonces, fijaros lo que os decía yo el otro día, que la distribución normal es simétrica. ¿Vale? Entonces tengo a la derecha de la media 50% de probabilidad, a la izquierda el otro 50%. Y media, moda y mediana coinciden. A ver, en el mundo real, cuando trabajamos con datos, igual se va un poquito, no es exacto, a lo mejor el 40 es la media, pues a lo mejor la mediana es 40,1 o cosas así, ¿vale? Yo cuando coinciden, lo pongo entre comillas, ¿vale? Realmente, teóricamente coinciden, pero en la práctica son muy similares, ¿vale? Prácticamente la misma, ¿vale? Es asintótica respecto al eje de abscisas, el eje de las X. ¿Qué quiere decir? Que cuando se aproxima al infinito va a valer casi cero. ¿Vale? Claro, nosotras, ¿cuántas distribuciones normales hay? Infinitas. La media puede ser la que queramos y con desviación típica la que queramos. Entonces, hay infinitas curvas. ¿Vale? Vale. Entonces, esta es la normal y esta es su función de distribución. ¿Qué ocurre? Que hay infinitas normales, ya lo hemos dicho, pero nosotros tenemos una normal, que es la normal 0,1, es decir, de media 0 y desviación típica 1. Esa es la normal estandarizada, ¿vale? Es la típica, la normal, ¿vale? Entonces nosotros sí que sabemos muchos cálculos, tenemos todos los cálculos hechos de esta normal, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros cuando trabajamos con otro tipo de normal, una normal con otra media y otra varianza,
por no rehacer los cálculos, lo que hacemos es una cosa que se llama tipificación. ¿Qué hacemos con esa tipificación? Transformar una normal con su media y su varianza en una normal 0 y 1. ¿Vale? La trasladamos. ¿Para qué? Porque yo ya sí no tengo que hacer ningún cálculo porque ya los tengo todo hecho y puedo saber el resultado de cualquier normal. ¿Vale? Entonces ahora veremos ejemplos. ¿Vale? Fijaros, esto es lo que hemos dicho de tipificar. Yo tengo una normal con su media y su desviación típica y la voy a transformar en una normal 0,1. Lo que hago es, le quito la media y divido por la desviación típica. Entonces, ¿qué hago quitando la media? Trasladar de la media que tenga a una media 0 y cuando divido por la desviación típica, me la transformo en una desviación típica de 1. ¿Vale? Este proceso de pasar de una normal cualquiera a una normal 0,1 se llama tipificar. ¿Y por qué lo hacemos? Porque yo ya sé todo sobre una normal 0,1, ¿vale? Y entonces para no tener que rehacer los cálculos y demás, pues utilizo una tipificación para trasladar una normal cualquiera a una normal 0,1. ¿Queda claro? Perfecto. ¿Vale? Vale. Esto es lo que decía yo. Tenemos, llaman ley normal, pero bueno, teorema central del límite, teorema de los grandes números. Cuando tengo un tamaño muestral suficientemente grande, y aquí en particular se cumplen ciertas propiedades, se aproxima cualquier distribución a una normal. ¿Vale? Vamos a ver en mayor profundidad estas distribuciones. Estas distribuciones son discretas, binomial, Poisson, hipergeométrica. ¿Vale? Lo veremos en mayor profundidad, que está todo bien explicado. Fijaros, aquí se está dando una normal con unas características concretas. ¿Vale? Entonces, ¿qué formita tiene? A una normal 0,1, ¿no? A una normal 0,1 siempre que yo tenga una normal cualquiera, para calcular las probabilidades y todo a mano, ¿vale? A mano se hace la tipificación. Cuando lo hace el programa por detrás ya lo hace, ¿vale? Entonces, es como las tablas de multiplicar, ¿vale? Esto. Nosotros para multiplicar realmente utilizamos las tablas de multiplicar, ¿no? Cuando quiero multiplicar 22 por 7, ¿qué hago? 7 por 2, que está en la tabla de multiplicar, y 7 por 2. Y voy haciendo así, ¿no? Vale, pues esto es lo mismo. Entonces, yo sé mis tablas de multiplicar, yo sé mis tablas del 0,1, sé mis probabilidades de una normal 0,1, y entonces para calcular cualquier otra probabilidad de una normal, la voy a tipificar. ¿Vale? Pero cuando lo hago con un programa, el programa por detrás ya va a hacer eso. ¿Vale? ¿Vale? Es como calculan. ¿Vale? Entonces es porque es como mis tablas de multiplicar. Yo ya tengo mis tablas de probabilidades de una normal 0,1 y para calcular cualquier probabilidad de otra normal, tipifico. Y ya está. ¿Vale? Y los programas como R y eso ya lo hacen por detrás. ¿Vale? Entonces fijaros que yo aquí, ¿esto de qué tiene forma? ¿De qué le veis forma? La primera es de campanita, de una campanita de Gauss, ¿vale? Entonces tiene una forma que se distribuye de forma normal. Esta ya no porque tiene una cola muy, muy larga, ¿vale? Entonces estas propiedades que tienen que darse para
que se aproxima a una normal. ¿Vale? Vale. La distribución normal, ¿vale? Esto, ¿vale? ¿Por qué caracterizamos una normal? ¿Por su media? No, no, no. Ambas son una binomial, ¿vale? En una binomial, esto, luego miraré bien la sesión porque pensaba que estaba mejor explicado. Esta es el número de intentos en una binomial y esto la probabilidad del éxito, ¿vale? Entonces, como aquí, ¿vale? Realmente no me habéis preguntado, Irene, has dicho un tamaño muestral suficientemente grande. ¿Qué consideramos suficientemente grande? Ay, ay. Ahí viene un poco parte de la problemática. A mí en su día, cuando me lo explicaron, me dijeron en matemáticas que ese suficientemente grande era 100. Pero luego dando clase en otras áreas biológicas, económicas y demás, ese tamaño muestral varía, ¿vale? En general, ¿qué asumimos como suficientemente grande? Un 30, ¿vale? N30, tamaño muestral 30. Pero sí que es verdad que en algunos sitios es 60, 65 o 70, ¿vale? Menos de 30 en ningún sitio he visto que sea suficientemente grande, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí la n no llega a suficientemente grande. Entonces, a pesar de eso, si se cumplen ciertas propiedades, por ejemplo, que n por pi, cuando es hipergeométrica, pi es la probabilidad, sea mayor que 4, y aquí que n por pi y n por 1 menos pi sea mayor que 5, ¿vale? Si tú aquí multiplicamos 10 por 0,5 me da 5, ¿vale? Y claro, 1 menos pi sigue siendo 0,5. Pero aquí cuando multiplicamos, ¿vale? Cuando multiplicamos el 25 por el compuesto, sí que da... uy, ¿y por qué? Uy, pues debería de dar. Debería de dar. Porque 25 por 0,2 tiene que ser, es 5. Si no lo he hecho, ¿no? 25 por 0,2. Espera. 25 por 0,2, 5. Y el 25 por 0,8 es más grande que 5. Pues debería de cumplirse esta también. ¿Vale? Pero, vale. Vale. Por eso, buena pregunta, Kim. A ver. Tiene formita de campana. Podemos asumir algo de normalidad, pero aquí se ve más clara porque está centrada. ¿Vale? Pero realmente, ¿por qué podemos asumir? Si lo vemos gráficamente, no lo asumiríamos. Pero con la condición sí. ¿Vale? Entonces esa es la cuestión. ¿Vale? Fijaros, esto es importante. Esto es una normal con la misma varianza, pero diferentes medias. Entonces, cuando tienen la misma varianza, pero diferentes medias, ¿qué pasa? Que tienen la misma formita, solamente que están trasladadas. ¿Vale? Están movidas. ¿Qué ocurre cuando tienen la misma media y diferente varianza? Que están en el mismo sitio, pero tienen diferentes anchos. ¿Vale? ¿Lo vemos? ¿No lo vemos? Vale. Entonces, ahora igual reordeno las diapositivas, ¿vale? Os avisaré si las reordeno y subiré el tema de nuevo, ¿vale? Esta presentación de nuevo al aula virtual porque igual me gusta más otro tipo de orden, ¿vale? Entonces, distribuciones discretas, binomial, hipergeométrica y Poisson. Y hay un caso particular que es una Bernoulli. La distribución Bernoulli es un caso particular de la binomial. Es una binomial cuando la n vale 1, ¿vale? Cuando hago un intento, ¿vale? Entonces, la binomial es la que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, Bernoulli, ¿veis? Un proceso dicotómico. Hago un lanzamiento y miro cara a cruz, ¿vale? ¿Sale par o no? ¿Sale el 6 o no? ¿Vale? Si yo hago más de un experimento, ya puede ser binomial o Poisson.
¿qué diferencia hay entre la binomial y la Poisson? La binomial tengo n lanzamientos independientes de un suceso que marcó éxito o fracaso. Y la Poisson lo que hago es mirar el número de éxitos en un intervalo de tiempo, de espacio, de volumen, ¿vale? Y se considera una distribución de sucesos raros, ¿vale? El número de llamadas a una centralita, el número de tréboles en un trozo de césped, ¿vale? Cositas así. Vale. Entonces, ¿vale? Y luego, en general, la distribución normal o la gaussiana. ¿Por qué? Es el más general, porque si yo tengo un tamaño muestral grande, da igual cuál sea la distribución real, que al final se acaba comportando como una normal. ¿Vale? Entonces, esa es la idea. ¿Hay más distribuciones? Sí, ahora veremos. ¿Vale? Entonces, tenemos la Bernoulli, que ya hemos dicho que es el caso particular de una binomial, ¿vale? Entonces, solamente voy a hacer un intento, un experimento, y miro un éxito o fracaso, ¿vale? Lanzo una moneda y que salga cara, elijo a una persona de la población y mirar si está enfermo, ¿vale? Aplicar un tratamiento y ver que se cure, ¿vale? Entonces, el éxito tiene una probabilidad P y el fracaso 1 menos P. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una distribución Bernoulli. Tenemos 5.000 accidentes de coche y miramos dónde los conductores tenían cinturón de seguridad. Entonces, de esos 5.000, 97 tienen secuelas. ¿Vale? Entonces, claro, ¿cuál es la probabilidad de sufrir secuelas? 97 partido 5.000. ¿Vale? Entonces, si yo defino la variable X como tener secuelas en un accidente con cinturón, mi éxito será eso, tener secuelas, mi fracaso no tenerlas, y la probabilidad de tener secuelas, que es el 0,02, y por tanto de no tenerlas, el complementario, el 1 menos 0,02. ¿Lo vemos? Si no lo vemos, decirlo y vuelvo. Vale. Vale, Giovanna, ¿tú qué tal? Vale. Entonces, la idea, ¿vale? La idea es esa. Yo tengo una probabilidad de éxito, una de fracaso, que es el complementario, y miro. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la binomial? Esto está repetido. ¿Vale? La binomial es, yo repito un experimento n veces y voy a mirar un éxito. ¿Vale? ¿Qué éxito puede ser? Sacar un 6 en un dado. Entonces, ¿qué va a ser fracaso? No sacarlo. ¿Vale? ¿Qué probabilidad hay de sacar un 6 en un dado? Uno de 6. Un sexto, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a ser? Pues una binomial, n, pues si hago 20 lanzamientos, 20, ¿con qué probabilidad? Un sexto. ¿Vale? Ahora bien, estudiaré, pues calcularé la probabilidad pues, de que en esos 20 lanzamientos pues me salga en 3 cara. Pues eso es otra cosa. ¿Vale? Pero el sacar un 6 de una distribución binomial en intentos con una probabilidad un sexto. ¿Vale? Y esta es su distribución. Así es como lo calculamos. ¿Os suena esto de aquí, n sobre x?
Vale, es de los factoriales. Vale, a ver si puedo escribir. Vale, vale, es n factorial partido x factorial y n menos x factorial. ¿Vale? Como no puedo poner la barra de fracción así, todo esto que está entre paréntesis va en el denominador. ¿Vale? ¿Cómo era el factorial? Multiplicamos todos los números hasta llegar a n. Pues el 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2. ¿Vale? Y entonces esto realmente es la probabilidad. ¿Vale? La probabilidad de sacar 2 veces, ¿vale? En los 20 lanzamientos, un 6. ¿Vale? Entonces, n 20, x 2, p es un sexto, porque la probabilidad de sacar un 6. Aquí pongo 2. Aquí que pongo 5 sextos y aquí 18. Y con eso lo calcularía. ¿Vale? Vale. Entonces aquí tenemos la fórmula. ¿Veis aquí que utiliza Q? Y Q lo define como 1 menos P. ¿Vale? Es lo mismo. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Entonces, claro, si n es grande, pues podemos tener muchos problemas de cálculo y sobre todo también si la probabilidad o es muy próxima a 1 o a 0. Pero bueno, tranquilos. Vale. Entonces, ¿cuál es la media de una distribución binomial? N por P. Pensarlo bien. Si yo hago 20 lanzamientos de una moneda, ¿cuántas caras espero? Diez. ¿Qué has hecho realmente? 20 lanzamientos por la probabilidad de salir cara. Por eso es la media. Y la varianza que es N por P por Q. ¿Vale? Esa es la varianza. ¿Vale? ¿Queda claro? Media de una distribución binomial N por P y la varianza N por P por Q. Es decir, N por P por 1 menos P. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos diferentes ejemplos. Lanzar una moneda 10 veces y contar las caras. Será una binomial n igual a 10, p igual a 0,5. Lanzo 100 veces y cuento las caras. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre aquí? Que como la n es muy grande, puedo utilizar una normal en vez de una binomial. ¿Vale? Y ya si, por ejemplo, ¿qué ocurre aquí? Que yo tengo mucha gente, ¿vale? Tengo un n muy grande, pero una probabilidad muy pequeña. Entonces, dicen, como la probabilidad es muy pequeña y la n grande, es mejor una distribución de Poisson. Porque ¿qué habíamos dicho que era la Poisson? De sucesos raros. ¿Vale? Aunque también podríamos calcular con la normal. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplito. ¿Vale? Vamos a estudiar el número de salmones de un río que llegan vivos al mar. ¿Vale? Y de esos voy a marcar el 20% de la camada. ¿Vale? En una estación de seguimiento del río más abajo, detectamos 10 salmones de esa camada. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se registren 3 de los marcados? ¿Con qué probabilidad se registrarán 2 o menos de los marcados? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hacer este tipo de ejercicio es definir la variable. ¿Vale? Pues definir la variable es el número de salmones marcados que nosotros vemos, registramos. Sigue una binomial. ¿Por qué es un 10, 0, 2? Porque ¿cuántos salmones de la camada he cogido? 10. ¿Con qué probabilidad están marcados en la camada?
un 0,2, un 20%. ¿Vale? Ahora voy a calcular la probabilidad de que 3 sean marcados. ¿Vale? Entonces, que aquí sea 3. 10 sobre 3, 0,2 elevado a 3, 0,8 elevado a 7. Ya hemos dicho que el 10 sobre 3 es esto. Y nos da que la probabilidad de que 3 estén marcados de esos 10 que voy a mirar es un 20%. Y ahora, claro, me preguntan que 2 o menos. 2 o menos es menor o igual, ¿verdad? ¿Y por qué no es menor estricto? Chicos, ¿dónde notáis? Es importante saber diferenciar si es menor o igual o menor estricto. ¿Por qué? Porque estamos en una discreta. Y acordaros que en las discretas sí que afectaba. ¿Alguna idea de por qué es menor o igual y no es menor estricto? Y si no lo sabéis, Irene, no lo sé. Y ya está. Pues es importante razonar en las discretas si es menor estricto. Sí, porque claro, me dicen 2 o menos. Pero claro, ahora imagínate que en vez de decir 2 o menos, digo menos de 2. Ahí, ¿tú qué entiendes? ¿Menor estricto o menor igual? ¿Vale? Entonces, hay veces que parece muy obvio, pero otras hay con mucho cuidado porque no es tan obvio. Claro, si estamos en un caso continuo, nos da lo mismo, pero en un caso discreto no es lo mismo. X igual a 0, o sea, sumar estas dos probabilidades que suman las tres. Cambia. Por eso es importante estos detalles. ¿Vale? Claro, que sea menor o igual que 2, ¿qué quiere decir? La del 0, la del 1 y la del 2, porque estamos en un caso discreto y ya hemos dicho que la acumulada en un caso discreto era sumar. ¿Vale? Tenéis que ir con atención porque, ¿qué ocurre si me hubiesen dicho menor o igual que 8? ¿Voy a sumar las 8 probabilidades? ¿O tengo otra forma más fácil de hacerlo y verlo? Perfecto, perfecto. Es eso. ¿Vale, Jim? Perfecto. Sería 1 menos la probabilidad de ser mayor que 8. Entonces sería 1 menos la probabilidad de 9 y la de 10. Perfecto. ¿Vale? Entonces tenemos que estar atentos a esas cosas, porque si lo hacemos con un programa no ocurre nada, ¿vale? Pero si lo hacemos a mano, pues, a ver, ¿vamos a llegar al mismo sitio? Sí. ¿Pero vamos a perder más el tiempo? Sí. ¿Y la probabilidad de equivocarnos es mayor? Sí, porque tengo que hacer más operaciones. Entonces, siempre que, o sea, no, yo siempre digo lo mismo, no vamos a complicarnos nosotros la vida más de lo que nos da el enunciado. ¿Vale? Una cosa es que el enunciado sea complicado, ¿vale? Pero otra es que nosotros solos nos compliquemos la vida, ¿vale? Y ya está. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Calcular la de 0, la del 1 y la del 2, como hemos hecho la de 3, y sumarla, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay unas tablas, igual que hay tablas de la normal, que tenemos también la de la binomial para hacer ciertos cálculos y así no tener que calcular a mano con las formulitas. ¿Vale? Entonces, fijaros. Esta es una distribución de Poisson. Fijaros conforme aumenta, aquí faltan cosas, ¿vale? Aquí fallan cosas, ¿vale? Lo revisaré. Pensaba que lo había revisado ya todo. Revisaré esta clase 3 para subirlo mejor. ¿Qué ocurre conforme yo voy aumentando el tamaño?
¿A qué se parece cada vez más? A una normal. Fijaros que ya esta sí que se empieza a parecer, pero esta ya tiene formita total. ¿Vale? Entonces se llama, ¿veis? Una n grande y una probabilidad pequeña. ¿Vale? Entonces, se llama de sucesos raros. ¿Vale? Vale. Vale. Entonces, fijaros, miramos las urgencias de un hospital, ¿vale? En Barcelona hay 1.200.000 personas, una N muy grande. Suponemos que la probabilidad de que alguien tenga un accidente es 1 partido 20.000, una probabilidad pequeña. Entonces, ¿esto qué sería? Una binomial de este estilo. ¿Pero qué ocurre? Que nosotros, ya lo hemos dicho, cuando tenemos un N muy grande y una P pequeña, pues utilizamos una Poisson. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, la hipergeométrica es muy parecida a la binomial, ¿vale? Solamente que yo tengo un tamaño muestral n, una muestra n pequeña, ¿vale? Y lo que ocurre es que no son independientes las extracciones, ¿vale? Entonces, la fórmula, fijaros que es muy similar, pero no es independiente, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que a mí sí que me afecta lo que yo haya cogido antes, ¿vale? O lo que haya pasado en el experimento anterior, para lo que pueda, en el intento anterior, para lo que pueda pasar ahora, ¿vale? Entonces es lo mismo que decir si yo utilizo muestreos sin reemplazamiento. No es lo mismo que yo coja, por ejemplo, el típico ejemplo de las urnas con las bolas de colores. No es lo mismo si yo tengo azules, rojas y negras y yo saco la bola, miro el color y la devuelvo, el siguiente intento de sacar bola es independiente al primero. ¿Por qué? Porque sigue habiendo el mismo número de bolas. Pero si yo, en cambio, he cogido la bola y no la he vuelto a meter, ya no hay el mismo número de bolas y sí que me afecta lo que haya sacado yo en la primera extracción para lo que pueda sacar en la segunda. ¿Vale? Entonces ya no hay independencia y es hipergeométrica. ¿Vale? ¿Entendemos la diferencia entre una binomial y una hipergeométrica? Vale. Básicamente es en intentos con cierta probabilidad, solamente que una son independientes, que sería la binomial, y en la hipergeométrica no lo son. ¿Vale? Entonces, buscaré a ver si puedo editar esta clase 3, ¿vale? Para poneros alguna cosita que quede más clara. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos, ¿vale? Entonces, la comparativa, ¿veis? Esta es realmente la formulita de la Poisson que estaba mal, ¿vale? Entonces, esta es la tabla resumen que nos interesa, ¿vale? Fijaros que la probabilidad de éxito siempre es la misma en la binomial. ¿Por qué? Porque son independientes las extracciones. En cambio, en una hipergeométrica no hay independencia y por eso, como va variando un poco la probabilidad, fijaros que aquí no aparece la probabilidad, ¿verdad? Aquí sí, pero aquí no. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la distribución de Poisson, donde yo tengo una media, ¿vale? De los éxitos. ¿Vale? Vale. Entonces, esto sería la clase 3. ¿Qué voy a hacer?
tengo pendiente, intentaré. Igual tardo, chicos, tardo un poco en poder rehacerla. Voy ahora un poco apurada con todas las correcciones del primer cuatrimestre y los exámenes, ¿vale? Entonces voy un poco apurada. Pero cuando la tenga rehecha os pondré un anuncio, ¿vale? Más o menos lo podéis seguir súper bien. Lo que pasa que mira que la estuve revisando, quiero reordenar y quiero ajustar alguna cosita para que os cueste menos, ¿vale? Pero más o menos yo creo que se puede seguir, entonces no tendréis problemas, ¿vale? Igual tardo, ¿vale? Más hacia febrero, ¿vale? Pero ya está. Acordaros, ahora vamos a empezar a ver un poco la sesión 4, ¿vale? Acordaros que la semana que viene pondré el anuncio cuando esté disponible, ¿vale? Pero la semana que viene se supone que ya se habilitará la actividad 1, ¿vale? Nadie me ha dicho nada de la fecha del test del vídeo formativo, ¿vale? Como nadie me ha dicho nada, entiendo que no hay problema, ¿vale? Si el día 28 estará habilitado la actividad 1, ¿vale? Para que ya podáis acceder a ella, ¿vale? Entonces, como nadie me ha dicho nada del vídeo, exacto, sí, nadie me ha dicho nada, entonces yo entiendo que no hay problema. Vale. Yo más que nada, claro, como es todo el día la disponibilidad, pues yo digo, para que realmente tengáis esa disponibilidad, pues un sábado, ¿vale? ¿No está habilitada? Vale, pues decirme estas cosas, perfecto. Voy a habilitarla. Es que a veces me pasa que yo pienso que está habilitada y está subido, está todo subido el contenido, pero a veces no está visible, ¿vale? Mira, pongo visible, visible, invisible. Vale, ya tenéis la 3 y la 4 visible. Sí, 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 sí. Es que a veces, ya os digo, por eso os digo, cuando busquéis material y no lo encontréis, avisarme porque o bien no lo llega a subir, o está subido pero no está visible, o está en otro sitio y no lo encontráis. ¿Vale? Entonces, eso es lo importante. ¿Vale? Ya las tenéis visible. Cuando actualice la de hoy, os subiré. ¿Vale? Entonces, yo el examen, el test este, pienso que es más práctico ponerlo un sábado, porque al tener toda la flexibilidad ya os podéis organizar como queráis. Sé que es un poco faena ponerla un sábado, pero bueno, como tenéis todo el día, os podéis organizar y creo mejor que un día entre semana, que a lo mejor entre trabajo y otras clases, pues podáis tener más problemas. ¿Vale? Entonces, como nadie me ha dicho nada, seguimos manteniéndolo a sábado. ¿Vale? Pensar que es cortito el test, así que tampoco os va a apurar mucho. Vale, entonces, por mi parte, actualizar la tarea 3, ¿vale? Y cuando esté os pongo un anuncio que ya la tenéis actualizada. Tarea 3 no, perdón. Vale, pues ahora mismo no tengo ni idea si es ese. Lo puse en la carpetita, ¿vale? Disculparme si a veces llevo un poco de cacao, porque ya os digo, es que todas las asignaturas son muy similares. Vídeo para evaluación continua, ¿vale? Sí, a ver que hay un formato. Vale, sí. El de 3 problemas de heurística. Voy a quitar esto. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Sí, sí, es que yo intento siempre dejarlo lo más organizado posible porque luego tengo pues estos lapsus de ya no sé lo que he visto en un sitio, ya no sé dónde está, ¿vale? Entonces, para no equivocarme ni nada, lo voy dejando para que vosotros también lo encontréis de forma fácil, ¿vale? Entonces, cuando esté la actividad, la sesión 3
actualizado os informaré, igual tardo, ¿vale? Un poquito, ¿vale? Pero bueno, podéis seguirlo, es más para que esté mejor, ¿vale? Pero lo podéis seguir bien, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco la sesión 4 y lo dejamos, porque hoy es viernes, vamos muy bien de tiempo, entonces vamos a hacer como el otro día hicimos, un poco de introducción, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Vale, entonces vamos a ver un poco los modelos y métodos estadísticos, los contrastes de hipótesis y demás. Esto ya lo hemos visto hoy, por eso pone recordemos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Algo que me he comido y que debería haberlo dicho. A veces la normal, nosotros, a ver si está aquí. Es que quiero, a ver, ahora tiro para atrás, ¿vale? A ver. Vale, igual rehago sesión 3 y 4, ¿vale? Vale, a ver si lo que quiero es que me aparezca escrito. Ay, no me aparece escrito. Vale, bueno. Vale, cuando hablamos de una normal estaba mu y sigma. Hay veces que la normal podemos verla escrita normal con su media y la varianza o media y desviación típica. Hay que ir un poco con cuidado, ¿vale? ¿Por qué? ¿Tiene mayor importancia? No, solamente que tenemos que saber si lo que me están dando de la normal, cuando a mí me escriben una normal 4, 6, ¿vale? Lo que yo tengo que saber si ese 6 es desviación típica o es varianza, ¿vale? ¿Por qué? Porque si es desviación típica yo ya pongo el valor aquí, pero si es la varianza tengo que poner la raíz cuadrada de este numerito, ¿vale? Entonces eso es lo que necesitáis un poco saber, ¿vale? Porque esta puede ser una normal 4,6, es decir, una normal con media 4 y varianza 6, o media 4 y desviación típica 6, ¿vale? Se utilizan indistintamente. Da lo mismo, lo único que necesito es saber si es la desviación típica o la varianza lo que me dan, ¿vale? ¿Queda claro este detallito tonto, pero que al final afecta? Vale, perfecto. ¿Vale? Entonces aquí tenemos diferentes distribuciones, ¿vale? Como la chi cuadrado, la t de student, la f de Swendenborg. Todo esto no las vamos a ver como problemas y demás, pero sí son distribuciones que vamos a utilizar o que utilizan los programas, ¿vale? Para calcular cuando hacemos contrastes de hipótesis y demás, ¿vale? Dependiendo del tipo de dato o el tipo de contraste que hagamos, utilizamos una de estas distribuciones, ¿vale? Entonces eso es importante, ¿vale? Entonces fijaros que al final, si yo voy aumentando el tamaño muestral, esto cada vez va a tener más formita de campana, ¿vale? Aquí no se ve bien porque es un N4, pero al final aquí sí que se ve bien, ¿verdad? ¿Vale? Lo que digo siempre, por el teorema central del límite, cuando tenemos una distribución, o sea, un tamaño muestral suficientemente grande, al final se acaba comportando como una normal, ¿vale? Entonces, esa es la realidad, ¿vale? No nos tenemos que saber las funciones de probabilidad, solamente, veis aquí la t de student, ¿vale? La t de student sí que es la que asumimos, ¿vale? Cuando nosotros desconocemos la varianza poblacional y demás, la que utilizamos para aproximar como una normal es la t de student, ¿vale? Si veis, de formita de campana totalmente. Está ya ni con poquitos grados de libertad, ¿vale? ¿Veis? Vale. Y fijaros con la f de Swendenborg. También cada vez va teniendo más formita de campana,
¿vale? Y entonces esto ya entraríamos a los contrastes de hipótesis. Por eso, viendo esto, reordenaré las clases, ¿vale? Pero como ya la habremos visto, ¿vale? Es que pensar que tenemos que ir los dos grupos iguales y demás. Entonces sí que las reordenaré un poco porque me parece que está muy partido. O sea, vemos un poco de contraste, un poco de distribuciones y luego volvemos a ver un poco de distribuciones y un poco de contraste. No me acaba, ¿vale? Entonces lo reordenaré. Acordaros, error de tipo 1, rechazar la nula cuando es cierta. Error de tipo 2, aceptar, pongo entre comillas, la nula cuando es falsa, ¿vale? ¿Y qué ocurría? Que nosotros queremos que el alfa y el beta sean los más pequeños posible, pero cuando aumentamos uno, o sea, cuando disminuimos uno, el otro aumenta, ¿vale? Alfa es el nivel de significación y 1 menos beta la potencia de contraste, ¿vale? Vale, fijaros, aquí tenemos diferentes intervalos de confianza, ¿vale? Esto ayuda mucho para una forma de rechazar o no contrastes de hipótesis cuando rechazamos o no la nula. Porque si yo hago el intervalo de confianza para la media, si el parámetro de contraste está dentro del intervalo, no puedo rechazar la nula, pero si está fuera, sí. ¿Vale? Que es lo que pone aquí. Imaginaros, yo hago con mi muestra el intervalo de confianza, ¿vale? Y me da de 1,70 a 1,82. Y el parámetro que yo estoy contrastando era 1,75. 1,75 está dentro del intervalo de confianza. De hecho, intervalo de confianza 1,70 a 1,82. ¿El 1,75 está dentro? Vale. Como está dentro, yo no puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Vale? Esto lo veremos cuando veamos más los contrastes, profundizaremos. Pero un poco esa es la idea. Como está dentro, no puedo rechazar. En cambio, el contraste me da 1,76, 1,82. ¿Qué ocurre? Que no está dentro. No, estoy hablando de 1,75, está fuera del intervalo y entonces, como está fuera, tengo evidencia estadística suficiente para rechazar hipótesis nula. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cuando yo siempre me gusta poner coletilla a mi problema. Es decir, ¿qué quiere decir que yo rechace la hipótesis nula? Que la altura media de los españoles no es 1,75, ¿vale? Como si estoy en el primer ejemplo, como no puedo rechazar hipótesis nula, no podemos decir que la altura media de los españoles no sea 1,75, ¿vale? Siempre ponemos detrás de la frase de tengo evidencia estadística suficiente para rechazar la nula o no la tengo, pongo la coletilla de qué quiere decir en mi problema. Pues en mi problema, pues según lo que haya planteado yo, el contraste de hipótesis en la hipótesis nula. ¿Vale? Entonces, vale, reorganizaré un poco esto, ¿vale? Porque es lo que decíamos aquí, ¿vale? ¿Ves? Tamaño muestra es grande, entonces reorganizaré esto un poco para que os resulte más cómodo, ¿vale? Entonces, yo tengo que a través de mi población puedo obtener la muestra y de la muestra sacar conclusiones de la población. Eso es lo que hace la inferencia estadística, ¿vale? Entonces, aquí tenemos diferentes ejemplos, ¿veis? Esto es un ejemplo de cómo hacer un contraste de hipótesis con R, ¿vale? Entonces, el próximo día, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se hace, qué parámetros hay que meterle, ¿vale? ¿Y qué significa? ¿Por qué?
porque luego veis esta salida. ¿Veis que aquí pone x cuadrado? Esto sería el chi cuadrado, ¿vale? Entonces, cuando tengo de la proporción, utilizo la distribución chi cuadrado. Cuando utilizo un t-test, que es para una normal, pero desconozco la varianza, en vez de chi cuadrado aquí pondrá una t de student, y en otros casos pondrá f de Snedenker, ¿vale? A ver si aparece aquí algún caso. Es que quiero verlo porque me parece. Os he subido esquemitas como estos, que lo veremos el próximo día, ¿vale? A ver, es que quiero... ¿Vale? A ver. ¿Veis que aquí pone la F? ¿Vale? Entonces, estas distribuciones que hemos visto al principio de la sesión son distribuciones que vamos a utilizar solamente en los programas. Los programas lo van a calcular por detrás y nosotros, fijaros, ¿vale? Tenemos aquí un p-valor que ya entraremos a ver qué es, un intervalo de confianza. Y entonces, fijaros, si yo quiero ver, vale, este no me sirve, ¿vale? Porque es de la varianza y no os quiero marear para el próximo día. ¿Vale? Perdón si voy muy rápido. Vale. Fijaros, aquí tengo el contraste, el intervalo de confianza, perdón. Y yo quiero mirar si la proporción teórica, que es 0,8, ¿vale? Ese sería mi contraste de hipótesis, ¿vale? Con el 0,8. ¿El 0,8 está dentro del intervalo de confianza? Sí, porque llega hasta 0,85, entonces el 0,8 está. ¿Qué hemos dicho si está dentro? Que no podemos rechazar hipótesis nula, ¿vale? Este ejemplo lo veremos el próximo día, ¿vale? Pero fijaros, con esto yo ya puedo rechazar o no. Generalmente, cuando leéis artículos y veis cosas, lo que se utiliza es el p-valor, que es la probabilidad de que el valor sea probable asumiendo la hipótesis nula es cierta, ¿vale? Y entonces este p-valor lo vamos a comparar con alfa, ¿vale? Si p-valor es mayor que alfa, no puedo rechazar la nula, y si es menor, tengo evidencia estadística para rechazar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? 0,066 es mayor que 0,05. Sí, por tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Fijaros que son ejemplos que estamos haciendo, o sea, da igual que lo hagamos con el p-valor que con el intervalo de confianza, vamos a obtener el mismo resultado. Por eso es importante, ¿vale?, que razonemos de diferentes formas, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a ver el próximo día, ¿vale? Intentaré, no voy a poder para el próximo día, pero intentaré a ver cómo puedo reorganizar bien las diapos para que os cueste menos, ¿vale? Y entonces, eso es mi plan, ¿vale? Pero más o menos las cosas son fáciles de seguir y de entender, ¿vale? Entonces, la idea es que nosotros sí que planteemos el contraste a mano con hipótesis nula y alternativa, pero luego resolvamos con un programa, ¿vale? Con R. Esto es todo con R y es súper fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque vosotros tenéis el comandito aquí y iremos aprendiendo cada parámetro, cada cosa de dentro, qué significa, ¿vale? El nivel de confianza, conf level, 0,95 si no me dicen lo contrario. La alternativa, pues veremos los diferentes contrastes de hipótesis, bilateral, unilateral y demás, y en base a eso, ¿vale? Pondremos aquí en la alternativa, ¿vale? Si es menor, es mayor,
o es el bilateral, ¿vale? Entonces veremos todo eso, ¿vale? Entonces, nada, chicos, nos vemos el martes a las 6, como siempre, y ya el resto de clases son normales, son martes y jueves de 6 a 8. Y nada, cualquier duda me lo decís. Queda pendiente por mí de actualizar esto. En la semana que viene, cuando esté la práctica habilitada, se os enviará un anuncio. Y por vuestra parte, aquellos que tengáis problemas con el R de hacer las pruebas o de instalar una mano. Y vosotros ir probando en general, pues hacer diferentes ejemplos de R, de como los que hemos visto en las otras sesiones y como están en la de el archivo este de estadística con R, y en base a eso pues vais practicando. Y en base a eso pues vais practicando, ¿vale? Porque os va a venir bien, ¿vale? Porque, a ver, Python también podéis hacer cosas de estadística, pero esto de R es muy sencillo y se utiliza bastante, cada vez más. Antiguamente se utilizaba mucho el SPSS, pero ahora cada vez más se está utilizando el R y me alegro porque es súper amigable, gratuito, es muy potente a la hora de hacer cosas, es muy fácil. Entonces, lo tiene prácticamente todo, ¿vale? Entonces, nada, nos vemos el martes. Cualquier duda os ponéis en contacto conmigo. Y nada, agradecer vuestra participación y que paséis un buen fin de semana.